Señor, que sea con nosotros tu palabra, tu revelación. Nos des esa palabra que tanto anhela nuestro ser, nuestro espíritu, y necesitamos para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Y yo te pido, Señor, por favor, te derrames en ese amor como lo haces siempre. Sabemos que a veces ni necesidad habría de pedírtelo, porque en el amor que tú tienes por tu pueblo, tú te derramas, tú te muestras, te manifiestas. Y seguramente, Señor, hoy es un día en el que tú también quieres bendecir a tu pueblo. Por favor, Señor, esa bendición podamos ser nosotros el receptor adecuado de lo que tienes para nosotros. Bendice a tu pueblo, la fuerza de tu pueblo, el alma de tu pueblo, el ánimo de tu pueblo sea bendecido. Y que derrame sobre nosotros la revelación de tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendecimos su nombre por siempre. Quiero seguir platicando con usted estos pensamientos que hemos tomado a partir de Apocalipsis 11:1. Que hemos estado leyendo pues vehementemente, y hoy ya le dimos un poco más de énfasis. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Estamos hablando de cómo interesantemente la palabra caña viene de una palabra griega que es la palabra calamao, que significa también pluma para escribir o pluma de escriba. Y eso es bien interesante, por lo que les he estado insistiendo en que la medida que el pueblo de Dios tiene que dar, bueno, en este momento no sería la medida, sino la caña, la vara con la que nosotros somos medidos, ya sea templo, ya sea altar, ya sea los adoradores en sí, esa caña es la escritura misma. Porque si la caña dice que es una pluma para escribir, entonces lo que está escrito es lo que a nosotros nos mide. Bueno, ya hablamos bastante amplio acerca de eso temprano, en el primer tema. Sin embargo, yo enfatizo en esto porque les decía en la mañana, lamentablemente a veces nos dejamos medir por otras cosas. Nos dejamos medir por el pensamiento social muchas veces. Recuerdo yo que pues nuestro apóstol, hermano Sergio, nos decía en una ocasión, que es bien tremendo eso, que en el mundo hay legalismos. Y la misma gente del mundo, los cuales no tienen temor de Dios, y a veces ni siquiera han asistido a una iglesia, pero conocen de los legalismos de aquellos que mal han interpretado la escritura, la palabra, nos lo aplican a nosotros. Porque hay gente del mundo que le dice a las hermanas: ¿y usted por qué usa pantalón si es evangélica? Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? Empezando con que cuando la Biblia dice no, la mujer no usará vestidura de varón, no se refería a eso exactamente, porque empezando con que en aquella época tanto mujer como varón usaban túnica. Y entonces se ha interpretado algunas cosas de una forma, y si vamos a aplicar literalmente la ley como lo planteaban antes, entonces hay que aplicar algunas otras cosas que no aplican los que aplican estos legalismos. Pero no me quiero detener ahí. El asunto es de que nos quieren medir con algún tipo de caña o de vara de medir que no es la autorizada por Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que conocer cuál es la vara con la que Él sí nos va a medir. A Juan lo enviaron a medir el templo. Y ya le expliqué bastante en la mañana que existe la fase espiritual y la fase literal. Capítulo 11 está más o menos ya a la mitad de la tribulación, que es cuando aparecen los dos testigos. Bueno, sería el inicio, pero durante toda la primera parte, que son 3 años y medio, ellos van a estar dando su profecía, su testimonio, su mensaje que Dios les ha dado para entregarlo al mundo, que será por 42 meses, lo cual esos son
3 años y medio, ¿verdad? Y entonces es interesante porque estos vienen a presentar una palabra que en realidad va a medir al pueblo de Israel, va a medir a los que están adorando en aquel templo que va a estar allá, que ya va a ser el tercer templo literal. Pero la unción se nos va a anticipar a nosotros, y tiene que ser así, porque nosotros somos el templo de Dios. Ahora, hoy día, nosotros, la iglesia, ya le voy a leer un verso que usted lo conoce, pero nosotros somos el templo de Dios. No sé si lo creen todos con todo su corazón. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros entendamos estos detalles, estas claves, porque así como van a ser medidos en algún momento literal y espiritualmente ellos, nosotros lo vamos a hacer medidos espiritualmente. Entonces, esa caña es la escritura. Y por eso hoy me dediqué a hablarles desde temprano de las diferentes, escrito está, escrito está, escrito está. Ya le dije que a Juan, por ejemplo, en Apocalipsis le dijeron 12 veces, escribe, escribe, escribe. 7 de ellas están en los mensajes a las 7 iglesias. Razón por la cual en su momento quiero que volvamos a retomar ese tema bien hermoso de las 7 iglesias. Hay otros 5 escrito está, muy interesantes, muy tremendos. Aparte de que él en sus cartas dice: os escribo a los jóvenes, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, yo se dije, ¿verdad? Os escribo a vosotros hijitos. Entonces hay un escribir o un escrito, perdón, es bastante específico. Pero en la Biblia el escrito está, aparece en varias regiones, en varios aspectos bien importantes. Entonces estuvimos analizando algunos, ya los mencioné. Por ejemplo, este de Marcos 7:6, yo le llamo a esto medir al pueblo, porque dice: y les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Una de las cosas que va a venir a medirse a la iglesia del final. ¿Usted sí cree con su corazón que somos iglesia del final, hermano? ¿Qué tiempo nos tocó vivir, va? ¿Qué tiempo tan tremendo nos tocó vivir? Podemos platicar, ¿verdad? Sí, que lo miro muy serio usted. ¿Tiene mucho calor? No. Pues si tiene calor, sóplese, ¿verdad? Pero estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Sentí como que entré muy así y ya ni nos saludamos. ¿Ya saludó al hermano en la par? ¿Ya lo saludó? Bueno, rompa el hielo, hombre, rompa el hielo y bendígase, hermano, nos bendecimos. En la mañana le dije, aquí no es un lugar de aquellos de espectáculos donde la gente va solo a lo que va. No, hermano, es un lugar de comunión, ¿verdad? Vaya, entonces, gloria a Dios. Qué bueno saludar. Qué bueno verle los dientes, digo, la sonrisa. Mire pues, ¿en qué estaba? Nos ha tocado vivir un tiempo final donde vamos a ser medidos como iglesia, como templo que somos. Estamos siendo medidos y nos van a medir algunas cosas a partir de lo escrito, sin lugar a dudas. Entonces, aquí nos da bastante luz. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a medir al pueblo es su corazón. Porque dice, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, una de las cosas que nos va a medir como pueblo es qué tan cerca o lejos estemos. Se nos va a medir la apariencia, evidentemente. Se va a poner en evidencia porque podemos estar involucrados en el qué hacer de la iglesia, de la obra, pero el corazón muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y eso no está bien. La iglesia al final va a ser confrontada. Bueno, perdón, corrijo, no va a ser, yo diría, está siendo ya confrontada a esta realidad importante. No cometamos el error de estar involucrados en esto y nuestro corazón muy lejos de Él. Es bueno conocer el corazón del Señor. Es bueno conocer sus pensamientos, sus propósitos maravillosos y extraordinarios que Él tiene para nosotros. Entonces no me quiero detener en esto porque eso es lo que hablábamos en la mañana, aunque estos ya no se los leí, me los salté y no me voy a detener a predicar en ellos. Lucas 4:4, yo le puse a de título midiendo la vida,
Porque en este dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, ¿verdad? Este es otro, escrito está, no solo de pan, ¿qué dice? Vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, ¿de qué vives? Por eso le llamé midiendo la vida. Yo le iba a escribir midiendo de qué vivimos, pero mejor así. ¿De qué vives? ¿De qué dependes más? ¿Cuál es el sustento de tu alma, de tu ser? ¿Qué te motiva más en la vida? El hombre natural, terrenal, el hombre materialista es el que dijo aquellos dichos, aunque está en la Biblia, pero era un dicho de la época que se escribió la palabra: comamos y bebamos que mañana moriremos. Mucha gente es existencial y solo vive para eso, solo vive para lo material, para lo terrenal. Pero no solo de pan vive el hombre. No podemos desequilibrar nuestra existencia, porque nosotros no somos existenciales solamente en cuerpo, sino en alma y en espíritu también. Y las tres fases o aspectos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesitan un alimento. Y esa es la razón de la vacillez que mucha gente siente. Mucha de la gente que se ha dedicado solo a lo terrenal, solo a lo material o solo a lo sentimental, que sería el alma también, y han descuidado lo espiritual. Entonces, ¿de qué vives? Entonces, va a ser medido, porque lamentablemente doctrinas peligrosas se han infiltrado dentro de la iglesia del tiempo final, que ha llevado al pueblo a ser muy terrenal, muy materialista. Ellos dicen, los que no quieren hablarle al pueblo de la venida del Señor, dicen, es que nosotros no somos futuristas, sino que nosotros somos de hoy y pensamos en el hoy, y es en lo que tenemos que poner atención. Yo no digo que no, cada día tiene su propio afán. Sin embargo, tenemos que estar preparándonos para lo que viene. Es más, el libro del Apocalipsis así empieza. Escribe las cosas que han de suceder pronto. Se está hablando de lo que no está sucediendo, pero va a suceder y muy pronto. Muy bien, entonces se nos mide la vida. Vamos a ver qué más está haciendo medida la iglesia. Midiendo la casa, le puse a este otro, Marcos 11:17. Midiendo la casa, sería la casa de Dios. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, podemos decir aquí también, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí hay varias cosas interesantes que hablar, pero no me quiero detener acá porque esto es lo que hablábamos por la mañana. Sin embargo, la palabra naciones no es una palabra que existiera en el texto bíblico antiguo, porque la palabra naciones es un término moderno, es un término de nuestra era. La palabra utilizada en el griego bíblico aquí es la palabra etnia, etnos. Dice, mi casa será casa de oración para todas las etnias, para todos los etnos. Es decir, la casa, el templo de Dios, una de las cosas que tenemos que cuidar es echar fuera de nosotros todo racismo, toda desunión, todo divisionismo, toda discriminación, en la palabra que no se me venía. Usted sabe que hay discriminación racial, económica y sexual, pero también, no sé si entra en la misma de la económica, que sería la social o cultural. Yo pienso que se separan, son distintas, porque la cultura, la educación no necesariamente es idem a lo que es el tener pisto, pues. ¿Me va a entender? Entonces, no le digo un dicho que he oído por ahí porque está un poco cardíaco, solo que me busque una palabra más suave, ¿va? Dice alguien por ahí que la universidad no quita no sé qué. Entonces, debo decirle, hay diferentes discriminaciones, lamentablemente. Entonces yo creo que en la iglesia, cuando se ha perdido la esencia de lo que es la casa de Dios,
qué terrible, ¿verdad? Que a veces se dice, esta y tal iglesia, esta es iglesia de pobres usted. Y si entra alguien bien económicamente, bueno, aparte que creo que le caen todo, ¿ah? A veces se le juzga. Porque puede haber discriminación del pobre hacia el rico, hermano. Como del rico hacia el pobre. Iglesias donde pues consideran que son de un estatus, y al entrar una persona de menor condición económica, se le discrimina, se le hace a un lado. Yo pienso que tenemos que cuidar nosotros todo eso y abrirnos. La casa será casa de oración para todas las etnias. Pero dice, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y esto apunta a lo que le explicaba temprano, a las doctrinas de falsa prosperidad o de éxito humano, de mucha énfasis a lo material o lo terrenal, que hace de las ovejas mercadería. Volviendo eso, una cueva de ladrones, que habría que analizar un poco eso. Pero lo que yo quiero llegar, este último texto me hace ver la importancia de medir. Tenemos que ser medidos. Se mide, a ver, ¿cuáles son los últimos que le hablé ahorita? Entonces, se mide al pueblo, se mide la vida y se mide la casa. En estos últimos que le estoy leyendo, porque ya hablamos otros en la mañana. En la mañana hablamos varios importantes. Se va a medir la adoración. Todo eso es parte de esa unción que le ha sido entregada a Juan, en un tipo de unción similar al espíritu y poder de Elías, porque es uno de los dos testigos que son enviados a la iglesia en el tiempo final, antes que venga el día grande y terrible. Si el otro testigo es Juan, Elías es uno y Juan es el otro, y Elías es enviado antes del día grande y terrible, para que luego estén durante el día grande y terrible, Juan tiene que estar antes también. Y esa unción viene a medir ese tipo de cosas. Pero ahora yo, ya que me detuve en casa, quisiera detenerme, midiendo la casa, perdón, quisiera detenerme en este pensamiento, en esta actitud que va a ser medido el templo. Usted cree y sabe que somos templo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, hay otra versión del mismo texto de Apocalipsis 11:1. La Dios habla hoy, llamó demasiado mi atención, como dice esta: me dieron una vara de medir parecido a una caña y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo. Bien interesante este aspecto, del templo de Dios y del altar, y cuenta los que adoran ahí, dice esta versión. Ya le decía en la mañana, no muy de acuerdo estaría yo con cuenta cuántos adoran, cuántos hay ahí, sino yo diría la medición va a ser del adorador, no de cuántos adoradores. Puede que podamos tomar eso en algún momento, pero ahorita detengámonos mejor en el templo, ¿le parece? ¿Cuántos estamos aquí todos esta hora? ¿Está conmigo, ah? Levántate y toma las medidas. O sea, ¿por qué se van a revisar las medidas? Porque puede ser que no tenga las medidas estipuladas. Es lo que estoy tratando de entender aquí. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿por qué se tiene que sacar una licencia de construcción en nuestras ciudades? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Por qué se tiene que sacar una licencia de construcción? Alguien que me lo diga ahí a alta voz. Hay un impuesto único sobre inmuebles, dice mi hermano. ¿Por qué no te dan el micrófono y nos hablas ahí con más libertad? Y así oímos todos. A ver. Bueno, aquí en Guatemala está el impuesto único sobre inmuebles y se calcula el impuesto en base al valor del inmueble registrado. Entonces quiere decir que si yo amplío la construcción, se amplía el valor, por lo tanto se amplía la base de tributación, ¿verdad? Entonces habría que pagar más impuesto en teoría. Por eso es que se pide una licencia para construir y ampliar. Perfecto, pero me imagino yo que hay algunas reglas de construcción también. Sí. Y que sí, hay que cumplir con algunas reglas, digamos. Hay un pastor amigo mío que usted conoce bien, el pastor Huguito García, que él está en la antigua Guatemala. Allá no pueden construir si no es estilo colonial. Y no pueden levantar segundo nivel,
O sea, hay unas reglas, entonces no pueden solo lanzarse así, y entonces hay que respetar los linderos y una serie de cosas. Por ejemplo, en las áreas cerca del aeropuerto hay que sacar un permiso de aeronáutica, por ejemplo. Claro. Por el tráfico Interesante. aéreo. Ajá. Interesante. Sí, dependiendo también el sector residencial, industrial. Entonces hay medidas. Entonces es interesante que, mire pues, lo que quiero llegar es a lo siguiente, hermano. Es que esto es tremendo. Si eso pasa a nivel de los hombres, ¿no será que Dios también tiene sus reglas? ¿Qué pregunta? ¿Ah? Obvio, ¿no? Ahora, hermano, se va a oír tal vez muy cáustico, como dice mi apóstolo, muy así, muy al hueso, ¿verdad? Lo que va a decir, pero ahora cualquiera levanta una iglesia. Y dice que es una iglesia, que es un ministerio, y pone su rótulo afuera, abre la puerta a quien quiera. Mire, hermano, para hacer llenar un lugar hay muchas formas. Para hacer que un lugar llegue gente, ay, hermanos, yo le aseguro que nos ponemos a ofrecer aquí algo. Gracias a Dios, usted ya viene, aunque sí viene porque se le ofrece algo, ¿verdad? Se le ofrece la palabra, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Porque sí viene por eso usted, ¿verdad? O alguien le dijo que aquí le íbamos a dar 100 quetzales. O una bolsa de víveres, dice el hermano. A tal vez le dan una ahí, hermano, que esté tranquilo. Así va nada. Pero entonces, yo pienso que ahora cualquiera puede decir, soy pastor. Pero no necesariamente está estipulado dentro del reglamento espiritual. Cualquiera puede decir, esta es una iglesia. Ahí andan en las redes sociales circulando una cantidad de videos que honestamente a mí ya no mucho me gusta estarlos viendo. Al principio los miraba, pero ya es dolor de cabeza, molesto, pérdida de tiempo. Le ponen ahí, ¿qué clase de iglesia es esta? Y le ponen, miren, en esta iglesia bailan. En esta iglesia están haciendo la danza del tubo. De veras, hermano. La danza del trapo, creo que le llaman. Y una mujer bajando así mientras están adorando, que es una acrobacia que hacen. ¿Verdad? Y me han seguido llegando, diciendo, ya no los miro porque cansa. Entonces, pero vamos a que esa razón es porque se ha dejado de respetar lo estipulado por Dios. Y lo tremendo es que al final va a venir el Señor y parejo a todos nos van a medir. Y no dice la Biblia pues que hay algunos que le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. ¿Ustedes quiénes son? Es lo que dice en otras palabras. Entonces va a haber desconocimientos de ministerios, desconocimiento de ministros y desconocimiento de congregaciones. ¿Por qué? Por hacer a un lado lo constituido por el Señor. Hay más problema en mucho del pueblo de la iglesia de hoy día. Hay más problema en aceptar el nombramiento, el término apóstol o profeta, que aceptar reverendo. En algunos lugares se acepta más el término reverendo, que es bien retremendo. Y eso lo aceptan más que aceptar el término apóstol, maestro. Pero lo constituido es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, entonces, ¿por qué le piden a Juan que tome las medidas del templo? Porque definitivamente se va a verificar si está dentro de lo estipulado. Por eso le llamé así al tema la medida del templo de Dios. La medida del templo de Dios. Ahora, esto apunta para muchos lados, hermano. Habrá bastante que sacarle, pero tenemos que sentar la idea en uno particular, ¿verdad? Si no, no saldríamos de acá. Solo en lo que me voy a quedar
tenemos para hablar bastante. Gloria a Dios. Mire pues, Efesios 3:18, ya se lo leía en la mañana. Dice que nosotros tenemos que ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Esas son medidas o no es eso medida? Fíjese que esto es bien tremendo, porque como ya le dije, ¿qué es lo estipulado? O sea, la casa de Dios, la iglesia de Dios, el templo de Dios, que somos nosotros, debemos de tener, vamos a ver, anchura, longitud, altura y profundidad. Aplicar esas medidas será difícil. En lo literal. Por ejemplo, esta construcción tendrá esas 4 medidas. ¿Cuál sería la profundidad? No, yo diría, a mí se me hace que esa sería altura. ¿No será que la profundidad son los cimientos? Porque mire, si lo aplicamos a una planta, a la palmera, por ejemplo, usted sabe que la palmera primero crece para abajo. Y en la profundidad que busca la parábola del sembrador habla de eso, de que dice que creció hacia arriba, pero no tenía profundidad su raíz, entonces no creció para abajo. Y si este templo lo hacemos, hermano, 3, 4 niveles y no tiene buenos cimientos, si cae. Amén. Profundidad, altura, longitud, ¿verdad? El largo y ancho. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo lo que la iglesia tiene que ser. La iglesia tiene que dar una altura, tiene que dar una profundidad. La iglesia tiene que dar un largo, una longitud. Y la iglesia tiene que dar un ancho. Hay que llenar el saco. Pero no el saco de papas, ¿verdad? Sino hay que llenar el traje. Hay que dar la talla. Ay, hermano, usted está hoy. Oye, el calor me lo tiene dormido, ¿o no? Vamos a ver, mejor avanzo aquí, no me quiero detener ahí. Mire esto, aquí quiero avanzar con la idea. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ahí está ya. ¿Somos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pues el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. El templo de Dios es santo, y eso es lo que somos nosotros. Ahora mire este otro versículo, lo relaciono. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo, como diciendo que para que crezca tiene que estar primero bien ajustado. Entonces va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué somos nosotros? Templo santo. Eso es lo que somos nosotros, templo de Dios santo. Pero entonces para hablar de las medidas del templo hay que entender que el templo crece. Aquí dice, hermano, que va creciendo. Va creciendo para ser un templo santo. Entonces yo quiero hablarle esta mañana de crecimiento. Porque si vamos a hablar de las medidas del templo, tenemos que analizar los diferentes crecimientos que nosotros tenemos que tener en todos los aspectos. Porque nosotros no debemos de enfocarnos solo a un tipo de crecimiento o solo a un tipo de aspectos de nuestra vida, hermano, y descuidar los otros. Acuérdense, yo creo que la base está en que nosotros somos seres trinos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y los tres tienen que crecer como los tres tienen que alimentarse. Entonces la iglesia, que es templo, tiene esos factores. Así que por eso voy a escoger este versículo que habla de mi Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Quiero hablar de crecimiento. Y mire este versículo tan hermoso. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Hermano, ¿quién estaba sujeto?
El Señor Jesús, ¿a quién? A José y María, ¿ah? ¿Sí o no? Estaba sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, oiga esto, en 3 aspectos. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y también para con los hombres. ¿Dónde me dejan aquellos que dicen, no, yo solo para con Dios hago todas las cosas? Ah, seguro. A mí los hombres me vienen sobrando. A mí los hermanos me hacen los mandados. Nah. Hay que crecer para con Dios y también hay que crecer para con los hombres. No te enojes cuando alguien te diga, madura. Pero algunos no oyen bien y creyeron que les dijeron, más dura. Y se ponen duros en su corazón y no aceptan el consejo. Pero eso es otra cosa. Tres aspectos de crecimiento, hermano. En sabiduría, en estatura y en gracia. Mire, yo me sospecho que cada uno está aplicado, ¿no? Fíjense que yo creo que sabiduría se refiere al crecimiento en el alma. El alma tiene que ser sabia. O sea, el alma normalmente está relacionado con la mente, con el intelecto. Entonces tenemos que crecer en conocimiento, aún de el conocimiento de la tierra. Es decir, usted para poder tener un buen trabajo, entre mejor conocimiento tenga usted de la colegio, universidad, a donde fue, mejor tener un título. Hay que crecer en estatura. Y de alguna forma, aunque algunos no crecimos mucho, pero tampoco salí de este tamaño del vientre de mi madre. O sea que no me diga que no crecí. Además no soy el único. Ya eso ya es calor, ¿va? Y en gracia. En gracia. Pero no ser graciosos, sino tener la gracia de Dios. ¿Qué crecimiento cree usted que es ese? Ese tendría que ser el crecimiento de espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el crecimiento del espíritu es creciendo en la gracia de Dios, creciendo en estatura es crecimiento del cuerpo, y creciendo en la sabiduría es crecimiento del alma. Entonces voy a tomar el orden que está aquí: sabiduría, estatura y gracia, o más bien alma, cuerpo y espíritu, en el orden que está aquí en este versículo. ¿Le parece? Entonces vayamos a ver. Bueno, perdón, pero solo le quería comentar, ¿por qué estoy hablando de crecimiento? Porque estoy hablando de las medidas del templo, y dice que el templo tiene que crecer. Pero el crecimiento es algo que se vuelve a veces un problema, porque hay una serie de ideas respecto a crecer. Hoy día, por ejemplo, hay doctrinas de crecimiento, y hacen crecer las iglesias en número enormemente. No todas, pero porque otras crecieron como debía ser, pero muchas crecieron en número enormemente, pero no según el crecimiento que da Dios. Hay un verso que dice claramente, según el crecimiento de Dios, así como se lo estoy diciendo. Si quiere lo consulta, no se lo leo porque es que no me daría tiempo de terminar, pero eso está en Colosenses 2:18. Hay un crecimiento que es según Dios. 19 es, perdón. ¿Cómo dice? Lee esa última parte del 19. Léelo ya que lo encontraste vos ahí. Dice que todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece Oiga. con un crecimiento que es de Dios. O sea que quiere decir que hay crecimiento que no es de Dios. Y mire, hermano, la mayoría de gente se deja llevar por los crecimientos, se deja impactar por el crecimiento. Aquí ha de estar Dios, porque mire qué maral. No, eso no sería. Aquí ha de estar. O también juzgar
por una falta de crecimiento numérico, aunque sí tiene que haber crecimiento numérico, y es que de eso le quiero hablar hoy. Pero hermano, me llama la atención pues porque como templo tenemos que crecer en esas 3 estaturas. Pero tiene que ser según el crecimiento que da Dios. Y yo, si quiero el crecimiento, el de Dios es el que queremos. ¿Cuántos quieren ese crecimiento? Ahora, ¿es importante? Sí es importante. Porque hay que llenar la medida de la plenitud de Dios. Por eso estoy hablando las medidas del templo. El templo tiene que llenar una medida, una plenitud. Y por eso es que le leía el verso que la Biblia dice que el templo va creciendo. Entonces, si no hay crecimiento, algo malo está pasando ahí, ¿o no? Iglesia, estamos todos. Algo malo tiene que estar pasando si no hay crecimiento en cualquiera de esos 3 que le estoy dando acá: sabiduría, estatura y gracia. En lo individual, por favor, tómelo. Usted tiene que crecer en sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice, por ejemplo. Entonces, donde no hay sabiduría es porque no hay temor de Dios. Y no puede ser. Yo entiendo. Si usted tiene poco tiempo estar en el Señor Jesucristo y esa falta de temor de Dios le ha hecho tener falta de sabiduría, pero usted está empezando. Pero usted ya tiene 20 años de estar en el Evangelio y todavía no es sabio para contestar. Todavía hay unas tremendos somatones en la casa porque no hay sabiduría para hablar. Si hay que tener sabiduría, hermano. Nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas malas que nos pasan es por falta de sabiduría, decisiones que tomamos. Y a veces, ahí estamos a veces. El Señor reprenda al diablo, es que el diablo me lleva ganas. Bueno, hermano, pero ¿y si usted defraudó a alguien y por eso tiene ahorita un problema? No me va a decir, es que el diablo, hermano, el diablo. Yo creo que hasta el diablo algún día se va a defender. A puchis va a decir. Y eso lo aprendió aquí en Guate, ¿va? A mí me meten la culpa de todo. Y cada uno, él cavó su propio hoyo y cayó en el hoyo. Yo pienso, mi hermano amado, que tenemos que crecer en sabiduría tarde o temprano. ¿Se recuerda aquel verso que dice, la blanda respuesta calma la ira? Alguien te habla airadamente y lo que hacemos es contestarle conforme a su ira. Lo provocamos. Necesitamos sabiduría. Necesitamos crecer en sabiduría. Necesitamos crecer en este tipo de estatura que le voy a hablar y crecer en la gracia para con Dios y para con los hombres. Avancemos. Creciendo en el alma. Definámonos ahí por un momento. No quisiera, espero poder avanzar. No sé si me va a dar tiempo a hablar de las 3 medidas. Es probable que no, pero vamos a donde podamos llegar. Qué bueno que hay para predicar, ¿verdad, hermano? Peor fuera que no hubiera. ¿Cómo es que dicen? Mejor que no, aquí no me gustaría decir sobre, mejor que abunde y no que falte. ¿Verdad? Y que hay que llenar los espacios de tiempo con puntos especiales. No, ese ya es tiro al marco. Lucas 8:6 y 8:13, por favor, véalo ahí en pantalla, estos 2 versículos que hablan de lo mismo. Otra parte cayó sobre la roca, está hablando de la semilla del sembrador, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad, dice en el verso 6. Pero hablando de esta parte, en el verso 13 dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Por eso no tenía humedad, porque la raíz no había profundizado, no había crecido para abajo, pues. Entonces cuando quiso crecer para arriba, porque eso es lo que dice en el 6, ¿o no? Había piedra, entonces como no podía la raíz penetrar, la plantita se empezó a ir. Sí, hermano, usted ha visto que aquí en Guatemala las plantitas hasta en el tejado crecen. Algunas pues, claro, no todas. No va a pretender que un rosal le crezca ahí en el tejado.
Pero es interesante que crecen algunas plantitas, pero ya el calor lo va a ahogar, lo va a matar, porque no tiene humedad, no tiene profundidad. Había que crecer para abajo primero para crecer para arriba. Por eso le hablaba de que nosotros tenemos que conocer cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Tenemos que crecer en todos los aspectos. Y entonces dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Entonces, sí es importante cómo se crece. Sí es importante. Yo me recuerdo que el hermano Otto decía que nosotros teníamos que ponerle mucho cuidado a la gente que se involucra en el servicio, sobre todo el servicio de altar, aunque todo servicio es honorable y extraordinario. Pero por ejemplo, él decía, no deberíamos de dejar, no me acuerdo si así lo decía exactamente hace muchos años, no deberíamos de permitir tal vez que alguien esté en el púlpito, tal vez ya dirigiendo, ya cantando, si primero, no aprendió a servir en las mesas. Porque se crece, hermano. Pero si canta bonito. Pero como no creció en profundidad, en raíz. Mire, ¿para qué sirve la raíz de una planta? ¿Qué pregunta eso? ¿Ah? Sí, no, claro, para crecer, pero dígame algo. Va, pero yo diría que esa es una. La raíz afianza a la planta, pero la raíz lo que hace es conseguir los nutrientes de la tierra, el alimento y el líquido, ¿no? Los minerales, va. Pero sí, lo que dice más bonito es cierto. También con eso usted ha querido arrancar algunas matas. Te matas queriendo sacarlas. Y no salen porque se afianzan. Pero la que está así sin profundidad, con un dedito la levanta usted. Yo ya le conté cuando me dijeron que me pusieron a hacer un trabajo que a la mayoría todavía lo hacen, hermano. Yo vi a mis hijas que en un frasquito, un frijolito con algodón y ¿con agua o con alcohol? Ah, con agua. Entonces, ¿con qué razón no me creció a mí? No es broma. No, fíjese usted que yo me acuerdo que la maestra nos dijo que lo tuviéramos durante unas semanas, no me recuerdo. Tal día traen todo su frasquito. En la clase todos pusimos ahí el algodón y el frijolito, o maíz creo que era también, para otros. Y nos fuimos, entonces nos dijeron, dentro de 15 días lo traen, algo así. Y me creció mi plantita, hermano, así salió. El día que teníamos que llevarlo, yo llegué bien emocionado, hermano, con mi planta. Cuando llegué a la clase, antes que empezara la clase, los compañeros llevaban una mata así, hermano. Y la mía apenas si salía del frasco, hermano. Y yo estaba bien orgulloso con la mía. Cuando vi eso dije, ay, ¿qué pasó? Y la maestra me dijo, ¿qué te pasó? No sé, le dije, yo hice todo lo que me dijeron. Y averiguando la maestra, resulta que yo por la emoción de ver cómo estaba creciendo, a cada rato la sacaba así con algodón y le miraba las raíces y la jalaba. Y pobrecita, hermano, la hice sufrir. O sea, estaba maltratando la raíz. Así es, ¿no? Hay quienes crecen muy rápido. Hacia arriba. Hacia lo que se ve. Rápido, hermano. Ya está ahí el tremendo salmista. ¿Y no sabe doctrina? Tremendo salmista. ¿Y ni lenguas habla? Eso sí, lengua sí es. Que andan en todos los chismes de la iglesia, hermano. Pero no crece en doctrina, no crece en amor, no crece en comunión con los hermanos. Bien, es bueno para otras cosas, hermano. Pero entonces
tiene que haber un crecimiento de su alma primero. Tiene que tener profundidad, hermano amado. No es solo se trata de los años que llevas en el evangelio, sino que has aprovechado los nutrientes. Hoy te invito a que crezcas bien. La roca son las durezas. Y las durezas hay que quitarlas de nuestra vida. Eso habla también de una administración del alma. Mire, la parábola del sembrador para mí es bien apasionante. Tal vez debí decidirme a hablar solo de la parábola del sembrador. Pero quiero llegar a otros puntos antes de que nos vayamos. Y el tiempo ya nos está avanzando, no sé cuántos minutos llevaré, pero a lo mejor no me digan. De todos modos, el semáforo está en verde. Muy bien. La tentación pone en evidencia el crecimiento de la gente, o del hermano, o de la hermana, o de la iglesia. La tentación pone en evidencia, fíjese lo que le estoy diciendo. La tentación pone en evidencia. Porque mientras no le había llegado la tentación, chulo el hermanito. Pero nomás le llegó la tentación, hasta la baba se le caía. Ahí se ve que solo creció para arriba. Y el hermano Otto decía, entre más crece, más duro va a ser el zapotazo. Así decía. No te preocupes solo por crecer para arriba, hermano. ¿Cuántos saben cuánto tarda una palmera en crecer? ¿No tienen internet ahí o algún diccionario? Pero no se amontonen pues. ¿Cuánto tarda una palmera en crecer? Porque fíjese que, le repito, crecen para abajo, hermano. Yo no sé si todas las palmeras será igual, pero crecen para abajo, porque lo que pasa es que esas crecen a la orilla de la playa, ¿verdad? Y no es de agua salada de la que se sustenta, sino de agua dulce. Entonces la raíz tiene que, hasta que encuentra agua dulce, se afianza y se empieza a ir, y también crecen alto, hermanos. Aparte que eso, la afianza, necesita encontrar el agua dulce. Hermano, no te dispares para arriba, hombre, rápido. Yo no estoy en contra de crecer, pero primero crece bien en lo profundo, en tu cimiento espiritual, en tu esencia espiritual. ¿Por qué tanta gente, hermano, pasa por las iglesias así solo de rayo, hombre? Y después le andan diciendo a la gente, yo ya probé ser evangélico usted y no me sirvió. A él no le servía. El evangelio es poderoso, hermano, para cambiar. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poderoso el evangelio para cambiar la vida de cualquiera que no haya crecido como debía. Eso es otra cosa. 6 años dice. Bueno, vos me dijiste 6, pónganse de acuerdo pues. 15. Va 15 años. Bueno, 15 años para crecer todo, me imagino. Pero ¿cuánto le llevaría para crecer para abajo? ¿No dice ahí? 1 año. En 1 año. 2 meses en germinar. 1 año crecer para abajo. Qué tremendo, o sea que no deberíamos de darle privilegio a nadie hasta que cumpla 1 año por lo menos. Regla, no. Pero hermano, pero sí, hay que ver que pegue la plantita. Óigame esto, póngame atención por favor. Óigame esto, incluso, mire, no se ofenda a nadie. Pero yo pienso que aún alguien que viene de otra iglesia, está bien, tal vez en otra iglesia tuvo un desarrollo, pero esta es otra tierra. Bueno, siempre del Señor. Pero
Usted nunca ha cambiado una planta de un lugar a otro. Usted tiene que esperar que pegue. ¿Así se dice o no? ¿Verdad? Porque se resiente, puede que se muera, puede ser que no aguante el clima o la tierra que se le puso, hermano. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se...? Así de veras, el que lo plantó, las manos, dice que si es muy caliente la quema, dice que... Sí, dice Juan. Ya son falta que me diga el pH de la... No, está bien, no, pero hermano, ¿sabe qué pasa? Que hermano, ya vine yo de otra iglesia y yo allá era el que predicaba. Ah, puchis. O sea, como dice, bájese, ahorita voy yo, ¿ah? Se me sienta y empiece a ver si primero usted encaja. Bueno, esperamos que sí. Pero primero empiece a relacionarse con el pueblo, a tener comunión con ellos, a sobrellevarnos, a amarnos. Es igual que en cada familia tiene una cultura distinta. Cada iglesia tiene diferentes cosas que no se hacen aquí como se hacían allá o allá como se hacen aquí, qué sé yo. Entonces tenemos que pegar primero. Dios mío, el tiempo se me está terminando. Lucas 8:7, mire esta otra parte de la parábola del sembrador. Otra parte cayó en medio de los espinos. Y los espinos al crecer con ella, eso me llamó la atención. Porque crecieron los espinos junto con la planta o lo sembrado. Pero al crecer los espinos junto con ella, la ahogaron. Me voy a detener ahí un ratito. A diferencia de la cizaña, el Señor dio la orden de que crecieran juntos. O sea que a pesar de lo peligroso y las repercusiones terribles que conlleva la cizaña, con la cizaña sí se puede crecer, pero con espinos no se puede crecer. ¿Me suelen entender? Si se crece junto con los espinos, los mismos espinos la van a ahogar. Ese es otro mal crecimiento. Y ahí podemos hablar de varias cosas, pero yo quisiera esta vez, yo le he hablado varias veces de los espinos, ¿sí o no? Pero esta vez yo le quisiera darle una connotación distinta a lo que he hablado. Miren, los espinos de alguna forma también pueden ser áreas no ministradas, no tratadas. Ahí está el hermanito, creciendo el hermanito chulo, pero no se trata, ese es su carácter ruin que tiene. Y entre más autoridad se le dé a ese bravo, más va a cortar cabezas. Está creciendo con espinos. Todo espinudo, hermano. Por eso los hermanos, cuando quieren tener comunión con Él, al abrazarlos se espinan. No crezas con espinos. Yo entiendo que tú me digas, hermano, pero ese carácter yo lo heredé de mi papá. Sí, pero nosotros no fuimos redimidos por cosas perecederas heredadas por nuestros padres, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que tomemos eso en cuenta. Es que, hermano, mi papá así era, entonces así soy yo. En eso se excusan. Bueno, y no es la idea, perdón lo que voy a decir, pero no la idea es cambiar, pues. Que no llenemos la medida de nuestros padres en ese sentido. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a los fariseos hipócritas. Les dijo, llenad la medida de vuestros padres, porque cuando vosotros decís que sois hijos de ellos, entonces os hacéis cómplices con los que mataron a los profetas. Llenad por lo tanto la medida de los padres. Y sí que la llenaron y la sobrepasaron, porque ahí no mataron a un profeta, mataron al Hijo de Dios. Tremendo, ¿ah? Aunque usted sabe que el Señor dio su vida, ¿verdad? Pero, hermano, entonces a veces nosotros ahí vamos, sí, hermano, ahí voy, hermano, pero todo espinudo.
Hay que quitarse las espinas, hombre. Dígame. A veces dejamos al tiempo nuestros conflictos de alma y de vida. Y pasan los años, pasan los años. Yo no sé si será bueno cuando le dicen a uno, por usted no pasan los años. ¿Qué le querrán decir a uno? ¿Que si uno mira igual o que uno no ha cambiado? Yo veo que las dos le están tirando a uno, hermano. Oh, chica, igual que te dejé de ver hace 10 años, seguís igual de morrocotudo, dicen, no sé dónde. Sigue siendo el mismo no puede ser, hombre, que las canas no lo hayan cambiado, aunque sea un poquito. ¿Cuánto me están comprendiendo esto? El crecimiento es bien tremendo, pero por eso estamos hablando de las medidas del templo. Y el templo crece y usted es templo de Dios. Y el templo es santo. Sí, el pasar de los años inciden en el crecimiento, pero tienen que compartirse con otra serie de elementos que estamos viendo. Veamos lo que dice el verso 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino, ese es el punto, continuaron su camino. Pero continuaron su camino entre espinos. Entonces son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Esta es la interpretación que hemos dado siempre, que es la correcta, obviamente, pero está hablando de las preocupaciones, los merimnas o merimnaos. Ahí es donde aparece la palabra mente dividida, que le estaba comentando en la mañana, que nuestro apóstol estaba hablando de eso. Mente dividida, la mente dividida, no podemos crecer con mente dividida. Yo digo que el religioso de iglesia, el religioso de culto, va a su culto el domingo, pero su mente está dividida, tiene otros intereses, es mente dividida. Tarde o temprano, su camino lo va a continuar, pero tarde o temprano se va a ahogar la palabra que le fue sembrada en su corazón. Entonces hay que crecer bien, hay que crecer sin espinos, hay que madurar. Gloria a Dios. Mire, dice acá las riquezas de los placeres de la vida y su fruto no madura. O sea, tiene que madurar el fruto tiene que madurar. No solo tener fruto, sino que el fruto madure también. Dios mío, necesito apresurarme porque por lo menos quiero hablarle algo de la estatura. Ahorita vamos finalizando. Déjeme leerle esta última porque no puedo terminar esta parte del crecimiento del alma sin leerle la buena tierra. Amén, hermano. Todavía está aquí, ¿va? Lucas 8:8 dice: y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Lucas 8:15 dice: pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia, dice aquí en Lucas. Usted sabe que en Mateo, en Marcos dice uno al 30, otro al 60 y otro al 100. A mí me gusta que en Lucas dice con su perseverancia. Da fruto, pero no solo hace tiempo que le vimos fruto de bondad al hermano, pero se acabó la producción. Tiene que haber perseverancia en el fruto. Es necesario que haya perseverancia en el fruto que se da para que podamos nosotros tener el crecimiento adecuado. Ahora, lo que yo veo en esta explicación hermosa, hermano, yo no sé si a usted igual que a mí, pero a mí me apasiona esto porque
si tengo que crecer, yo quiero crecer como me lo está indicando la palabra. Y aquí dice que la que cayó en buena tierra creció y produjo cosecha. Productiva, pues. Pero ¿por qué era buena tierra? Según el verso 15, es el corazón recto y bueno. Quiere decir que puede haber corazón torcido y malo. Yo sabía que no me daría tiempo de todos modos, pero ya no lo busqué, por lo menos como hubiera querido. Pero corazón malo, ¿qué describe la Biblia de corazón malo? Dígame una por lo menos. Ahí está. ¿Cómo es que dice? Mirad que no hay entre vosotros alguien o uno con corazón malo de incredulidad. Entonces el corazón malo no es tierra buena. O sea, perdón, sí, eso ya está dicho, pero el corazón incrédulo no es tierra buena. Jamás va a haber un buen crecimiento o no va a crecer. Si hay incredulidad en todo lo que se le da, hermano, se le da la palabra, pero ahí está dudando, ¿verdad? Pone en tela de duda todo lo que se le enseña en la iglesia, pero lo primero que oye en la calle o en Face, se va de Face. ¿Sí, hermano? Ah, pero la iglesia lo razona. Dice, así no es. Pero a las viejas chismoleras sí les hace caso. Hermano, tienes que tener un corazón recto y bueno para recibir la palabra. O sea, es tremendo porque, gloria a Dios, la palabra nunca regresa vacía. Yo no sé, esto vamos a tener que pedirle al Señor primero revelación y explicarlo, pues, pero tenemos que explicarlo en algún momento. En qué forma la palabra no regresó vacía en la semilla que cayó en pedregales. Porque si no regresa vacía nunca, eso es verdad. La Biblia lo dice y yo lo creo. La semilla que cayó junto al camino y se la llevaron las aves, no regresa vacía. Su explicación es de tener. La que cayó entre pedregales no regresó vacía. Su explicación es de tener. La que cayó entre espinos no regresa vacía. No sé si me están entendiendo. No va a creer que solo esta no regresó vacía, la que cayó en buena tierra. No, toda palabra de Dios no regresa vacía. Bueno, mire pues, voy a finalizar, que ya tengo que hacerlo, pero por lo menos déjenme terminar con este. Ya no le voy a hablar del crecimiento espiritual, no me daría tiempo. Y el crecimiento en el cuerpo sería en estatura. Eso le dije, ¿verdad? Pero ¿de qué sentido? Lo voy a hablar en sentido numérico. ¿Tienen o no que crecer las iglesias numéricamente? Sí, hermano. Ya es tiempo, ¿verdad? Iglesia, puerta a las ovejas. Ahora, yo siempre he insistido que si vamos a crecer, tenemos que crecer como debe ser el crecimiento. Y no estoy pescueciando para ningún otro lado, estoy hablando de acá. Tienen que haber algunas referencias de un verdadero, porque si hay un crecimiento según Dios, es porque hay un crecimiento que no es según Dios. Ya le mencioné de los crecimientos y se puede crecer. Un pastor amigo mío me contaba que en la región donde él pastorea, en el interior del país, proliferó mucho las doctrinas esas de crecimiento, por ejemplo, los encuentros. Y hermano, empezaron a crecer en número muchas iglesias. Pero ahí sí que literalmente fue una moda que ya pasó. Y así como crecieron, se vaciaron. Y entonces el hermano me cuenta que empezó a hacer tarea evangelística, o bueno, ya la hacía, tarea evangelística, y algunos decían, pues yo ya fui cristiano, yo voy a reconciliar. Antes llegaban a la iglesia. O sea que tú fuiste cristiano, ¿a qué iglesia ibas? A tal X, Y, Z. Muy bien.
Y entonces el pastor me cuenta que empezó a darse cuenta, a notar algunas cosas que no eran apropiadas. Y cuando empezó, el Señor le dijo que los ministrara y que los entrevistara y que le hiciera algunas preguntas muy específicas. No voy a profundizar mucho en el punto, pero nos decía que se dio cuenta que muchos de ellos ni habían aceptado a Cristo. Solo habían puesto su nombre en una membresía de una iglesia. Y el Señor le dijo a él que los invitaran a aceptar a Cristo, aunque ellos habían dicho que estaban reconciliando. Hay gente que creyó que aceptó a Cristo, pero lo único que hizo fue que puso su nombre en la membresía de una iglesia. Se inscribió en la membresía de una iglesia. Eso es como los hijos de los cristianos. Nuestros hijos tienen que aceptar a Cristo tarde o temprano. Esto no es automático. ¿Ya se percató que sus hijos aceptaron al Señor Jesús? Bueno, depende de la edad, claro está. Los niños son cubiertos. Yo sé que los niños el Señor los cubre. Dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Pero hay una edad en que este muchachito, su raciocinio va a madurar más y tiene que tomar la decisión. Y yo pienso que nosotros tenemos que trabajar en pos de nuestros hijos, pero cada papá que envuelva a su propio hijo, a su propio paracaídas. Hermano, ¿ya se percató que sus hijos ya aceptaron a Cristo? ¿O ganaron el año por decreto? En mi época de escolar, un año se ganó por decreto, hermano. Qué clavo, ¿ah? ¿Cuántos estuvieron en esa época? Quiero ver las manos levantadas, vamos a ver. Los que iban mal se rayaron, pero ni tan rayados, ¿va? Ahora para contratarlo se da cuenta usted que no le fue conveniente ganar por decreto. Tenemos que tener un crecimiento numérico. Entonces yo estaba encontrando, y así para apresurarme, definamos esto. Hechos 6:7, por ejemplo, dice: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero la parte que me impresiona es que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera a partir de que la palabra crecía. Entonces, ¿cuál sería un buen crecimiento numérico? Donde hay un buen, adecuado crecimiento de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo así? ¿En qué sentido crece la palabra, hermano? Puede referirse en su expansión, pero sin lugar a dudas puede referirse en su exposición. El mismo predicador, conforme avanza en sus años de predicador, va madurando, va, pues, por así decirlo, mejorando en su forma, en ser un mejor expositor de la palabra. Entonces déjeme decirle lo siguiente: tiene que haber un crecimiento numérico a partir de un crecimiento a la palabra. Se necesita, hermano, que haya un buen crecimiento de la palabra. Ahora, eso tiene que ser a nivel numérico y a nivel individual. Por eso yo le insisto a usted: ¿ama la palabra? ¿Entiende la palabra? ¿Recibe la palabra en su corazón? Esa palabra es una semilla que tiene que crecer ahí adentrito de su corazón. Y entonces tiene que haber una multiplicación. Que Dios permita que haya multiplicación en nosotros. Y por eso es que necesitamos ese crecimiento. No me detengo más ahí. Vamos a ver otro, rápido. Hechos 7:17, ahorita finalizo. Dice: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa, gracias hermano, que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. A ver. ¿Cuánto estamos entendiendo este versículo? ¿En qué momento el pueblo crecía y se multiplicaba?
cuando se confirmaba la promesa. O sea, por eso es que nosotros no nos tenemos que anticipar a un crecimiento numérico, si no es a raíz de una promesa. Yo considero que no debemos, sobre todo los pastores, pues no debemos de afanarnos en el crecimiento numérico, sino a partir del cumplimiento de la promesa. Primero, que haya promesa al respecto. Aunque yo sí creo que la hay para todos, de alguna forma. Pero segundo, que se dé el cumplimiento. Uno no debe de estar apresurando los cumplimientos. Acuérdense que Abraham quiso apresurar un cumplimiento y le salió un ismaelazo. Y le trajo problemas el ismaelazo que se echó. ¿Sí o no? Hermano, no apresures tus promesas. Dios te hizo promesas. Deja que sea Él el que las cumpla. No trates de echarle la mano. Las promesas no tienen manufactura humana. Entonces me parece que es bien importante entender que la multiplicación del pueblo se da a partir de la promesa. Finalizo. Hechos 16:5, con esto termino. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Qué hermoso eso, ¿verdad? Eran confirmadas en la fe. O sea, perdón, ¿en qué momento crecían en número? Hermano, mire, el crecimiento numérico se va a dar a partir de la que el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está usted es iglesia de Cristo? Sea confirmado en la fe. Pero eso vamos a tener que verlo, hermano. Ya el tiempo se nos terminó, pero a ver, ¿qué entiende usted por ser confirmado en la fe? Como que sí tiene que haber alguna confirmación, ¿verdad? Pero no va a creer que Sí, pienso yo que es una buena forma. Dice el hermano, cuando pasamos una prueba y sobrevivimos. Porque yo sí creo que hay mucha gente que se queda ahí, hermano. La comunión con Dios, la oración, dice mi hermano, confirmado en la fe. Muy bien. Sí, pero mire, sí, está bien, aunque uno no lo mire, lo amamos, sin verle lo amamos. Pero óigame esto, pero mire mi hermano, a mí se me hace que a veces hay gente que todavía no ha definido si eso no es. Mire, yo no quiero ser legalista, pero a mí se me hace sospechoso aquel que ni Biblia trae a la iglesia. Y le aseguro que si voy a su casa, si tiene, la está usando para que el Nintendo no se le tuerza. O le sirve de cuña en la puerta. O para que el carro no se le vaya para atrás. O de la vitrina no la saca. Mi hermano, a mí se me hace sospechoso cuando alguien en su trabajo ni saben que es cristiano. Espérese, dice, espérese, todavía no, en su momento lo sabrán. Cuando empiece a salir el humito, entonces vamos a notificar quién es el elegido. O sea, ¿qué tanto espera? ¿O eso no es? El que se avergüenza, se avergüenza. Y el que no se avergüenza no tiene ningún reparo, ningún problema. ¿Saben sus vecinos que usted es cristiano? ¿Sabe el señor de la tienda
El que le lleva un cuaderno así. Ahí le he anotado cuántos huevos, cuántos frijol, cuántas libras de frijol. Y que el libro se abrió en el año de 1900. Hermano, ¿sabe la gente quién eres, que eres cristiano, qué haces? ¿Sabe tu jefe? ¿Ya le hablaste de Cristo? O sea, podemos ver lo que los hermanos dijeron, las pruebas. Podemos verlo de muchas maneras, cómo puede alguien ser confirmado en la fe. Pero si nosotros, pienso yo, que como iglesia tenemos que ser confirmados de que somos, lo voy a decir de esta manera: ¿somos o no somos? Ya le dije la otra vez, nunca lo he hecho y no sé si lo voy a hacer, aunque de vez en cuando se tiene la oportunidad, chutea uno un poquito. Pero a veces me dan ganas de subirme al carro de los hermanos a ver qué CDs tienen en la guantera. Ya le conté de un hermano que subimos con otro ahí, y ahí se le olvidó guardar el CD. Decía, las mejores cumbias del año. Ahí lo tenía así, hermano, así junto a la palanca del carro ahí. Ya decía yo, ¿con qué razón cuando danza hace un su pasecito así mero guapachoso? Hermano, ¿ya estás confirmado en la fe presente? ¿Estás confirmado en la fe, en la palabra de Dios, en la palabra que se te ha predicado? Porque la fe, ¿de dónde viene la fe? Y por oír la palabra. Yo pienso que el que no oye mensaje, el que no oye palabra, ¿cómo lo van a confirmar? ¿En qué lo van a confirmar? ¿Cómo se va a graduar el que 5 veces llegó al año a la U? ¿Y todavía se quiere graduar? No se le puede confirmar a alguien que no oye mensaje, que no oye palabra. Tampoco estoy diciendo que yo lo voy a confirmar, sino que van a haber circunstancias que son las que lo van a confirmar o no. Sí, el testimonio es otra cosa, hermano. El testimonio es clave. Es que, sí, hombre, mucho podemos decir, soy cristiano evangélico, pero ¿y tu testimonio? Tiene que haber crecimiento numérico, hermano. No es bueno que no lo haya. Tenemos que multiplicarnos. Diariamente tenemos que crecer en número. Pero a raíz de una confirmación en la fe, a raíz de crecer en la palabra y a raíz del cumplimiento de las promesas del Señor. Bueno, pero todo esto estamos hablando, ya finalizo ya, estamos hablando de la medida del templo, y el templo lo que tiene que hacer es, dar la medida, crecer. El templo bien ajustado, dice, va creciendo. Hablamos de un crecimiento de alma o en sabiduría, y hablamos de un crecimiento numérico, que sí tiene que haber ese crecimiento. Y el que nos faltó, ya no lo voy a dar, solo ahí está en pantalla, el crecimiento espiritual, pero ahí lo vamos a dejar por causa del tiempo. Pero el Señor viene pronto y sí va a medir crecimientos. Va a medir crecimientos. Va a decir, vamos a ver cuál es tu altura. Buena altura, pero vamos a ver tu profundidad. No hay profundidad, va a decir. Vamos a ver tu largura, tu longitud, sería ahí mejor, ¿verdad? Pero no tiene anchura. Bueno, algunos tienen anchura, pero es de otra clase.
Vénganse mis hermanos de alabanza, por favor. Y den la anchura, por favor.